Panorama, la coyuntura, la información y los personajes que son noticia en la radio universitaria a través de www.uniminutoradio.com.co y en transmisión de Facebook Live de Uniminuto Radio. Panorama. Y continuamos en Panorama de Uniminuto Radio, ustedes lo saben, todos los jueves a las 12 del mediodía. Y como lo anunciamos al comienzo de nuestro programa en el saludo, pues hoy tendremos diferentes precandidatos, todavía estamos en la etapa de precandidatos, preaspirantes a la presidencia de la República, a este primer cargo de la nación. Y por eso a esta hora nos acompaña uno de ellos, quien ya lo habíamos anunciado al comienzo de nuestro espacio. Se trata del coronel Carlos Alfonso Velázquez. Don Carlos, bienvenido a Uniminuto Radio. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jaime. Le agradezco la invitación y le doy un cordial saludo a su audiencia, que es principalmente estudiantil de la academia y profesores también. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, señor. Uniminuto Radio, que es la emisora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, una de las universidades más grandes del país. Pues, coronel, preguntarle en primera instancia, ¿por qué se le ocurrió meterse en estas lides tan complejas, tan turbias, como es el mundo de la política? Bueno, en el mundo de la política siempre he estado. Lo que no he estado es en el mundo de la política electoral. Y esta vez sí, de lleno, decidí postular mi nombre para ese asunto político, pues, electoral. ¿Y por qué? Porque, a ver, en las elecciones a la presidencia no es que sean candidatos mejores o peores. Lo que pasa es que, de acuerdo a la coyuntura que vive el país, hay candidatos cuyo perfil se hace mejor o peor para esa coyuntura. Entonces, dado el hecho de que Colombia lo que más requiere hoy es concordia, unidad, despolarización, en fin, viendo mi vida, la vida de uno no es tanto importante por los cargos que ocupa, sino por la huella que se deja en los diferentes cargos que le tocó o que buscó ocupar. Entonces, lo que he sido, soy y puedo seguir siendo, permite presentar un perfil que puede convocar a la concordia nacional para que el país vuelva a ser la nación que siempre ha querido ser. ¿Y cuál es esa nación que Colombia ha querido ser y que, si usted llegase a ocupar ese primer cargo de la nación, podríamos tener ese camino? Es una nación que, como decía tal vez en parte el Papa Francisco en su visita, que no se ha encontrado todavía a sí misma y que sigue en la búsqueda, pero ya llegó el momento de reencontrarse consigo misma. Mejor dicho, aspiro que con la presidencia que llegaré a ejercer, Dios mediante, y los colombianos obviamente, los historiadores empiezan a escribir un libro que sea diferente al titular aquel de David Bushnell, de Colombia, una nación a pesar de sí misma, y que el titular de ese libro sea Colombia, una nación que se reencontró consigo misma, que se reencontró con su cultura popular, su cultura en el fondo católica. La práctica religiosa es un asunto de la intimidad de cada quien, pero tenemos una cultura católica, no por casualidad tenemos en todas las plazas de los pueblos la alcaldía y al lado la parroquia, la iglesia. Una Colombia que es festiva, que es muy afectiva. Lo que más aprecian los extranjeros cuando visitan a Colombia es que son bien acogidos, porque el colombiano, como decía alguien, es alguien que como que lleva el corazón en la mano ofreciéndose al primer postor. A veces exageramos en ese sentido, y de ahí también viene, porque cuando se lleva el corazón sin razón, muchas veces se desborda en violencia, cuando
hay incomprensiones, cuando hay conflictos y sobre todo cuando somos mal dirigidos o mal administrados. Pero esa Colombia, que es muy humana realmente, muy afectiva y muy festiva, es la Colombia que tiene que reencontrarse consigo misma y sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de por fin terminar todos los conflictos sociopolíticos que están aún latentes y vigentes. Ajá. Y para darnos a conocer mucho más, don Carlos, háblenos de usted. Usted pues fue miembro de la Fuerza Pública, se dio a conocer mucho en la época del proceso 8000. Me imagino yo que lo recordaron bastante la semana pasada con la información que surgió de las cartas enviadas por Andrés Pastrana, reviviendo esa parte del proceso 8000. Cuéntenos un poco de su carrera, de su vida, del proceso 8000 mismo, que pues usted fue en parte algo protagonista, para que la gente lo conozca aún más. Sí, mira, 30 años de carrera militar, una carrera militar exitosa. Fui hijo de militar, entré a los 16 años a la escuela militar. Durante toda la carrera en los diferentes cursos de capacitación ocupé el primer puesto, cargos administrativos, operacionales, en fin, de academia. Fui el director de estudios de la Escuela Militar de Cadetes, por ejemplo. Pero al final de la carrera, por circunstancias de la vida, como se decía, como dice Ortega y Gasset, yo soy yo mis circunstancias, me tocó vivir dos momentos muy importantes en la historia del país y ser protagonista de esos momentos. La apertura del proceso 8000, que hoy coincidencialmente me doy cuenta que pasó el tiempo y el mismo Gaviria, que dio una entrevista en El Tiempo de Hoy, no sabe cuál fue realmente el momento en que se abrió el proceso 8000, que fue en el último mes de su mandato, ya cuando estaba Samper elegido, exactamente el 8 de julio del 94, en 3 allanamientos simultáneos se abrió el proceso 8000. Me explico, los documentos que dieron apertura a ese número, ese fue el número de erradicación, se encontraron en esos allanamientos. O sea, 30 años y no ha pasado nada. Más o menos. No, sí ha pasado, pero no ha pasado lo que ha debido pasar, en el fondo. Ajá. Entonces, eso pues tuvo un costo, que caí en una trampa después de 4 intentos de sobornos, pero bueno, la superé diciendo la verdad, porque siempre he sido un hombre fiel y leal a la verdad. He sido un servidor público, servidor del bien común, pero siempre fiel a la verdad. Desde el comienzo se afrontó el asunto, se superó, se salvó mi matrimonio, la carrera también se salvó para no darle gusto a los capos, pero al año siguiente fui destinado a Urabá como segundo comandante de la brigada, y con un comandante trabajé bien en un semestre, con el otro comandante, que fue el general del Río, no trabajé bien porque no hubo entendimiento y sobre todo él no atendió mis permanentes recomendaciones para evitar que el ejército se siguiera deslegitimando por no mirar hacia los paramilitares como un problema importante de desorden público y sobre todo de violencia en la región. Por esa razón, el mando militar consideró que pues debía de salir del ejército por desleal o insubordinado, todas las cuestiones militares, en fin, a pesar de que lo que hice fue por los cánones institucionales, con el informe correspondiente, en fin. Y en resumidas cuentas, al término de mi carrera militar, proceso 8000 y primera vez en la historia que un segundo comandante coronel tiene que hacer eso, y que eso se hizo público después de que pasó todo, porque consideré que era importante hacerlo público para que el ejército reaccionara. Y ahí empezó ya la primera huella para que más adelante viniera la parapolítica, en fin, fueron dos momentos como de catarsis de la ética pública en los que pude aportar mi concurso. Y después entonces me dediqué a la academia en la Universidad de La Sabana, cursé antes pues, una maestría en ciencia política, más adelante otra en socioeconomía, y estuve dedicado a las clases con estudiantes, sobre todo de comunicación social y periodismo, en teoría política, teoría del Estado y sistemas políticos,
una electiva que era la evolución y perspectivas del conflicto armado colombiano. Y últimamente, hasta el semestre pasado, dicté clase ya no de planta, sino de cátedra. La última que dicté fue una transversal que se llama Ética Social y Ciudadana. Pero en todo el tiempo de la academia, bueno, dentro del ejército y de la academia, pues he sido un hombre político en el sentido de que busca aportar su concurso para el bien común, en el cargo que esté y en las circunstancias en que esté. Políticamente, específicamente hablando, por ejemplo, fui parte del staff de la campaña a la presidencia que tuvo Rafael Pardo, pero antes, en la de Ingrid Betancourt, que a todas estas casi que me secuestran con ella, ese día no pude acompañarla a Florencia y después a San Vicente de Caguán porque tenía clase a las 7 de la mañana y ella le entró la aventura para viajar muy rápido. Le dije, Ingrid, si me hubieras dicho antes, de pronto te acompaño, pero ahorita no puedo dejar a los estudiantes tirados. Y hoy día, pues, antes hice un intento de postularme por el Partido Conservador. No quisieron, no le pararon bolas o me miraron con desdén porque estaban muy concentrados en el uribismo y hacer coalición con el uribismo. Yo quería todo menos eso porque a Uribe lo conocí desde que estuve en Urabá. No fue para mí nunca un hombre confiable. Y pues ahora decidí hacerlo de manera independiente, recogiendo firmas. Estoy en esa aventura muy importante. Ese proceso bastante complejo de la recolección de firmas. ¿Y usted de qué línea se considera? Ya nombró que quiso ingresar al Partido Conservador. ¿Bajo qué movimiento, partido o inclinación política? Porque ahora se habla tanto de derecha, izquierda, centro. El coronel Carlos Velázquez, ¿en cuál línea lo podemos ubicar? El movimiento que estoy liderando se llama Concordia Nacional y así quedó registrado el logo allá en la registraduría para el proceso de recolección de firmas. Entonces, y es un movimiento que está relacionado, inclinado bajo qué ideales. Se puede decir una centro derecha no uribista. Centro derecha no uribista. Una centro derecha, llamémosla ilustrada, racional, no uribista, mejor dicho. No tan pasional. No pasional, exactamente. O sea que usted se considera con ideas de derecha, algo de centro, y que no tiene ninguna relación con el expresidente Álvaro Uribe, mucho menos con el Centro Democrático. Mucho menos, pero a ver, pero realmente soy más, lo que pasa es que como todo el mundo dice que es de centro, yo diría, soy un centro pero anclado. ¿Y por qué digo yo anclado? Anclado en las ideas, fuerzas muy importantes que tiene como norte bien común, dignidad de la persona humana, en fin. Pero en el fondo, tengo en las propuestas está eso cristalizado, en lo social más hacia el lado de la izquierda y en lo moral más hacia el lado de la derecha. Y ¿cómo ve, ya que nos acaba de confesar sus ideales políticos e inclinaciones para alguno de los lados que tanto existen hoy en día, cómo ve el actual gobierno de Iván Duque? ¿Cree que le ha ido bien en estos 3 años? ¿Cómo le va a ir en este menos de un año que le hace falta? Le ha ido bastante regular, para no decir que mal, porque no pudo conectarse con la realidad que clama el país y sobre todo la juventud, que es que este país por fin entre en una paz completa, una paz sociopolítica completa. Era la oportunidad, después de terminar un conflicto con semejante guerrilla como fueron las FARC, era la oportunidad para empujar eso y salir adelante con todos los demás conflictos que hay vigentes. Él, por sus razones tendrá, vio eso con desdén y se le complicó el asunto tremendamente
las protestas sociales que hemos vivido con este gobierno no se han vivido nunca antes, y no es que porque Chile, no, es porque yo lo percibí con los estudiantes en las interacciones que teníamos en clases de ética social y ciudadana, siendo La Sabana una universidad no muy beligerante que digamos, pero los estudiantes le pedían permiso a uno para ir a las protestas, y les decía, bueno, sí, autorizado, y si tienen que entregar trabajo hoy, se los recibo después, porque eso es parte de la libertad de cada quien. Y era porque realmente estaban indignados por el desdén del gobierno, sobre todo para frenar los abusos policiales, por ejemplo. En fin, entonces, y dejó crecer los problemas. Desde el 19 de noviembre del 2019, ese estallido que hubo social. Las primeras movilizaciones, sí. Desde ahí se le salieron los problemas de la mano. Y creyó que eso era que una revolución molecular disipada, una vaina ahí rara, como si fueran las FARC o el ELN que estaba detrás de eso. Si hubieran sido las FARC o el ELN detrás de eso, apaga y vámonos. Tendrían un poder tremendo para parar el país y desestabilizarlo. No. Él, con su manera de gobernar, permitió que se revolviera el río. Y claro, después del río revuelto, pues diferentes pescadores pescan lo que pueden pescar, de acuerdo a sus intereses. Pero el que permitió que se revolviera el río fue su mal gobierno, su desconexión sobre todo, y también su falta de sustancia propia. Es que no pudo ser lo que a lo mejor quería ser por haberse ilusionado con que iba a ser un gobernante muy importante porque era el discípulo político de Uribe y por ahí no era la cosa. Y allá que toca los temas de los coyunturales que hay desde hace ya varios meses, los movimientos que ha habido en tanto tiempo y que los protagonistas han sido los jóvenes, ¿cómo ha visto esa situación? ¿Qué le hace falta al país? ¿Qué es lo que está reclamando la gente en las calles? Todavía lo hacen en alguna región, en algunos momentos. ¿Qué es lo que está reclamando tanto la gente y qué solución se le puede dar para tranquilizar las multitudes? Bueno, la propuesta gruesa en lo social del proyecto Concordia Nacional es la de la garantía de empleo, la garantía pública de empleo, mejor dicho, el gobierno nacional como empleador de última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos muchachos que por falta de oportunidades, muchachos y también adultos, hombres y mujeres, que por falta de oportunidades o por falta de capacitación, oigan bien, porque las empresas tampoco pueden incorporar gente que no esté capacitada porque es decir, después de que los pongan a hacer algo, ¿qué más hacen? Ellos tienen que, la empresa, garantizar su viabilidad financiera. Entonces, el gobierno como empleador de última instancia, ¿cuál es la propuesta? Vamos a ver hasta qué punto se pueden ir marchitando algunos programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, hasta qué punto hay gente que ya no requiere esos subsidios para agarrar recursos que se han empleado ahí, otros que vendrán para el gobierno nacional como empleador de última instancia. ¿En qué sentido? Coordinado con los alcaldes, sin darle espacio a la politiquería, ofrecer empleo formal, con todas las de la ley, y arrancando por un salario mínimo. Algunos empleos podrán ser de más de un salario mínimo. Por ejemplo, un ingeniero que vaya a dirigir unos muchachos que van a rehacer unos andenes en determinada ciudad. En fin, entonces es empleo para trabajos de bienes públicos, arreglar parques, arreglar canchas de básquetbol, de diferentes tipos de bienes públicos. Inclusive, ese programa
va acompañado por una fuerte promoción al cooperativismo. Nosotros somos un país, hablando de esa cultura nuestra, somos un país que tiene mucho espíritu comunitario. Y eso se ha ido enterrando, sobre todo en las grandes ciudades, por el individualismo que se ha insertado en nuestra cultura, pero tenemos mucho espíritu comunitario. Entonces, hay que promover mucho el cooperativismo, sembrando capital semilla para que las cooperativas empiecen a funcionar, aparte de capacitación para la gente que va a estar asociada. Y, por ejemplo, tener cooperativas de mineros artesanales, cooperativas de visitaxistas, cooperativas de peluqueros, de jardineros, de toderos, de esos que llaman a la gente a la casa para que le arregle el baño, le arregle la ventana, en fin. Ese tipo de empleo ofrecido por el gobierno como empleador de última instancia va a ser el programa grueso, porque la principal, digamos, drama para una persona que está empezando a vivir y que incluso puede tener hasta ya compromisos familiares porque es casado, tiene hijos, en fin, es no tener empleo, no tener la posibilidad de transformar el mundo en algo que le nazca y que quiera hacer. Y no es solamente empleo, en algunos casos será empleo total de todo el tiempo, pero en otros casos, yo presiento que la mayoría será medio tiempo trabajando y medio tiempo capacitándose, en coordinación con el SENA, con universidades, en fin, que sí, la mitad de la semana trabajando, la mitad de la semana capacitándose, o medio día trabajando, medio día capacitándose, en fin, depende de las circunstancias diferentes. Esa va a ser la principal oferta social de el proyecto Concordia Nacional. Exactamente. Y no puedo dejarlo ir sin tocar el tema de lo que se dio a conocer la semana pasada, que lo mencionamos hace un poco tiempo, la carta de Andrés Pastrana, perdón, la semana pasada, revelando, siguiendo, ahondando el tema de la financiación de los carteles a la campaña política a la presidencia de Ernesto Samper, y que luego los mismos Rodríguez sacan otra carta y revelan que también a la campaña de Andrés Pastrana también financiaron. ¿Usted cómo vio todo eso? Usted que fue uno de los protagonistas de lo que pasó en ese momento, del famoso proceso 8000, pues cómo vio todo lo que pasó la semana pasada? Mira, atando cabos, ¿de dónde? De lo que viví y de lo que después pasó, y después estuve analizando, incluyendo esto último que usted acaba de poner sobre el tapete. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, en Colombia no hubiera podido haber proceso 8000 si no es por el apoyo, por una parte de la DEA y por otra parte de la CIA. ¿Y por qué no? Porque es que ellos, esos funcionarios de esos dos estamentos, instituciones gringas, no estaban contaminados, no tenían propensión a estar contaminados por el cartel de Cali, que tenía una red de sobornados pero muy amplia, y sobre todo en altas instancias del Estado, en diferentes tipos de autoridades, llámese políticas, policiales, militares, judiciales, etcétera, empresariales, de bancos. Bueno, mucha gente estaba sobornada sutilmente, unas veces, otras veces directamente. Entonces, el bloque de búsqueda contra el cartel de Cali se creó, diferente al de Medellín contra Pablo Escobar, con dos componentes: uno del ejército bajo mi mando y otro de la policía bajo el mando de la policía. El de la policía dependía del general Fabio Campos Silva, segundo comandante de la policía, y el del ejército, del general Zúñiga, segundo comandante del ejército. Había un coronel Argemiro Serna en el de la policía y el coronel Velázquez bajo el ejército. El componente de la policía, la DEA apoyaba exclusivamente a la policía y la CIA al ejército. Trabajábamos de manera paralela con esa asesoría y apoyo,
y a veces convergentes, no siempre, pero era más paralelos que convergentes. Entonces, en ese paralelismo, la DEA en Bogotá, con la policía, le hizo seguimientos a Berto Giraldo, el periodista relacionista público del cartel, seguimiento de Bogotá, y le interceptó los teléfonos de donde el tipo hablaba, que hablaba más que como se dice, que una persona recién secuestrada cuando cuenta todo lo que le pasó. Entonces, vivía hablando por teléfono, gestionando las cosas, y eso fueron el origen de los narcocassettes. El 8000 documental de pruebas fue el apoyo de la CIA que le dio al ejército, y eso fue exclusivamente en Cali. Los narcocassettes fueron en Bogotá, las interceptaciones, pues. Claro, los capos estaban en Cali, pero se hablaba de aquí de Bogotá, Giraldo, en sus gestiones, en fin. Todo parece indicar que en esos narcocassettes había una parte en que no muy clara, pero también se hablaba de los aportes posibles a la campaña de Pastrana a través de Álvaro Pava. Que los hayan recibido o no, no se sabe, era lo que conversaban. Así como lo que hablaba de los de Cali, cuando le dice Giraldo, por ejemplo, a Gilberto, oiga, ¿cómo es la vida? La campaña de Samper está en sus manos, necesitan tantos millones de pesos. Ustedes son los únicos que pueden aportar esa cantidad en este momento. Entonces, pero eso era hablar. Hablar es diferente a demostrar que sí fue así. ¿Y usted cree que Ernesto Samper sí sabía o todo claro, fue a sus espaldas, como él siempre ha dicho? No, sabía él. Ahora les digo que fue el problema de fondo ahí. ¿Y Pastrana también sabía? Es posible que Pastrana no supiera. No supiera de su Pero campaña. también hubo financiación en la campaña de él. Es posible que sí, es posible que no. No sé, eso lo sabe Álvaro Pava. Y lo saben los capos. Y no pero sé en la de Samper sí, confirmado. Samper sí, y ya le digo por qué. Pero bueno, entonces, los narcocassettes nos dieron parte del 8000 y no porque fueron editados. Entonces el fiscal de Graves desechó esa prueba porque al ser una prueba, unas interceptaciones no hechas con orden judicial y editadas, pues eso no tiene nada que jurídicamente. Pero en cambio lo de Cali, lo que yo descubrí allá, esos allanamientos, documentos, por ejemplo, 5 chequeras con sus coletillas de 5 empresas de fachada de donde salían las diferentes platas a las campañas de Samper, a las campañas liberales, sobre todo Congreso y Presidencia. En fin, entonces, Samper sí sabía. Lo que pasa es que en su momento, recuerde cuando se reventó el exministro de Defensa, Fernando Botero, sí, que eso se reventó a finales del año 95, un mes después del asesinato de Álvaro Gómez, y yo presiento que él se reventó porque presintió que, o percibió, o sospechó que de pronto el asesinato de Álvaro Gómez había sido decidido por el gobierno. Él dijo, no, esta vaina se nos está saliendo, esto se volvió un caos, entonces se reventó. Si Botero hubiera dicho, Samper sabía, y yo también sabía, la historia hubiera sido diferente, porque ambos sabían. Pero como Botero dijo, Samper sabía y yo no sabía, y de pronto a última hora me vine a enterar, eso le sirvió a Samper para decir lo que es cierto. Digo, Botero miente para salvarse. Sí, digo una media verdad, pero para salvarse él. Pero claro. Pero él también sabía. Él también sabía, claro. Y yo sé que sí sabía. Y lo sé porque es que yo me tuve que defender ante Botero por una sanción que me iba a poner por la trampa que había caído con la vieja. Y el argumento mío era que la misión no se había sacrificado. Me dijo, pero explíqueme bien, coronel. Entonces le saqué unas fotocopias que tenía de los principales documentos del allanamiento a Palomari y se las mostré. Y el tipo, y yo no sabía en ese momento quién era Santiago Medina, cuál es su papel. Y en esa fotocopia se había un cheque para Santiago Medina. Aparentemente por la compra de unas obras de arte. Entonces Botero miró eso todo preocupado. Dijo, uy, coronel, aquí hay media clase política del Valle.
comprometida, aparentemente. Le dije, no, no solamente del Valle, también de Santander y del Cesar O sea que no solo sabía Samper, sabía media clase política del país. Claro, claro. Por eso fue que No en solo el los Congreso no liberales, pudieron, también de otros partidos. claro, y por eso fue que en el Congreso no pudieron destituir a Samper o mandarlo a la Corte Suprema de Justicia, porque No hubo, había rabo de paja por muchas partes. Entonces, estaban todos involucrados. Bueno, gran parte. la mayoría, por lo menos, le debían favores al cartel. ¿Y por qué usted cree que eso no se ha finiquitado? ¿Por qué no han caído los grandes líderes de ese famoso proceso Chomil? Porque es que los capos solamente a través de Palomari giraban cheques a nombre propio a los que eran empleados de ellos en nómina. ¿Y quiénes eran empleados? Por ejemplo, Eduardo Mestre, Alberto Giraldo, Armando Olguinzarria, me acuerdo, Bellini era otro empleado de ellos. Los tenían en nómina. Eran nóminas que salían mensualmente. El resto de plata para campañas, ¿cómo era? Ellos, los capos, tenían una cantidad de cédulas de gente muerta. Entonces, que fulanito de tal, que la campaña San Pedro, la campaña del otro, requiere plata, entonces giraban un cheque a nombre de un muerto. A nombre de un muerto, ese muerto cogían cualquier estafeta, llamaban al Banco de Colombia, mira, necesitamos 20 millones de pesos en efectivo, lleva para allá a alguien. Entonces, le tenían eso listo y llegaba alguien, una estafeta de ellos, con la cédula de muerto, cualquier endoso por detrás, y cambiaba el cheque. Y ese cheque, y lógicamente el político o el que fuera que recibiera la plata no iba a firmar un recibo, recibí 10 millones de pesos del cartel de Cali. No, todo eso lo hacían ahí por debajo de cuerda. Exactamente. Pues, coronel, y precisamente en estos hechos de corrupción que vienen desde hace muchísimos años en Colombia, que todavía se presentan, y cómo acabarlos, cómo combatir la corrupción en nuestro país, siendo que la corrupción es pan de cada día. Hay que meter una inyección muy fuerte desde el Estado, desde el gobierno, jefe del Estado, pues, para elevar la temperatura ética del país, empezando por la función pública, y de ahí se irradiará al resto del país, porque ya la parte privada pues no depende del gobierno. Pero si se irradia del gobierno mucho, se puede incidir en el resto de la sociedad. ¿Cómo elevar la temperatura ética? Bueno, hay diferentes medidas. Hay que partir de una base, es decir, mostrar claramente que corrupción no es robar plata. Esa es una de las expresiones de la corrupción más evidentes, pues. Pero corrupción, ¿qué es? Es el empleo de las prebendas que da el ejercicio de un cargo público, empleo de esas prebendas, llámese carro, llámese oficina, llámese sueldo, para su servicio propio y no para el servicio al bien común o servicio público. Entonces, por ejemplo, que mis hijos quieren ir a una fiesta a Andrés Carne de Res Chía, entonces que pobrecitos que pueden venirse, pueden tomar trago, entonces les mando en mi carro oficial con escoltas para que los cuiden en su borrachera. Corrupción rampante. Alquilo un carro, no sé, pero no los carros oficiales. O si acaso, mucho, pues pague la gasolina de ese carro, pague las horas extras de conductor y de los escoltas, de su bolsillo. En fin. Entonces, se debe crear un ambiente a base de normas, empezando por ejemplo, y después muchas normas que vayan creando ese ambiente de ética, de temperatura ética elevada, para que así los que tengan tendencia a la corrupción cada vez más se empiece a ver como moscos en leche. Y no dejarle todo a la Procuraduría, a la Fiscalía, no. Oficinas de control interno de cada entidad estatal tienen que ser muy efectivas en verificar que esas normas que se han dado se cumplan para que la temperatura ética se eleve, se levante. Eso hay que hacerlo, porque es que tenemos muchas leyes anticorrupción, pero
echa la ley, echa la trampa. Si se mantiene la temperatura ética bajita, echa la ley, echa la trampa. Lamentablemente. Bueno, pues es Carlos Velázquez, quien es precandidato hoy en día a la presidencia de la República, independiente, uno de los tantos precandidatos que se van independientes, hasta recolección de firmas, que es un proceso complejo, y esperar a ver cómo continúa esta campaña electoral que está desde este año y va a continuar el próximo año, que ya será la recta final. Pues, coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Uniminuto Radio y esperamos que su recolección de firmas pues sea fructífera para poder ser candidato presidencial y poder aspirar al primer cargo de la nación y pueda, pues, obviamente manifestar cada una de sus ideas de campaña a los colombianos. Muy amable por estar con nosotros, muy formal. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y un especial saludo a toda la comunidad Uniminuto. Muy amable. Muchas gracias a el general en retiro Carlos Velázquez, quien estuvo con nosotros estos minutos de la entrevista el día de hoy, además de nuestros siguientes o anteriores invitados en Panorama de Uniminuto Radio. Ustedes saben que aquí vamos a entrevistar a todos los precandidatos a la presidencia de la República. Ya llevamos varios, no los he contado todavía, estaba haciendo mentalmente la cuenta, pero tengo que llegar a un número exacto de cuál ha sido el número de precandidatos que hemos entrevistado hasta el momento, y esperamos entrevistarlos a todos, porque esa es la labor de un medio de comunicación, poder tenerlos a todos para que todos y todas los puedan conocer, los puedan apoyar, si quieren hacerlo, y conocerlos, que es muy importante, saber qué piensan, saber qué proponen, cuál es su visión de país y lo que estamos viviendo en estos momentos. Esa va a ser la labor de Panorama de Uniminuto Radio por esta época, tanto en lo que queda del año como el próximo año, que también será un año obviamente electoral, tanto para Congreso como para Presidencia de la República. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.